Señor los bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más agradecemos a nuestro Dios por este gran privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Gracias por sus oraciones, hermanos. Les agradezco que estén orando por mi persona. Igualmente también gracias por orar por los hermanos que están delicados de salud en estos últimos días. Sabemos que Dios está en control de todo y Él es el que tiene la última palabra en todas las dificultades y enfermedades que vengan a nuestras vidas. Así que no dejemos de orar, hermanos, sigamos orando por estas situaciones y que Dios nos ayude a seguir adelante fieles y firmes en nuestras convicciones en cuanto a la obra del Señor. En esta noche, hermanos, quiero invitarles para abrir sus Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo número 8. Vamos a buscar en ese capítulo el versículo 59. Este será nuestro texto para la enseñanza del día de hoy. Esperamos en el Señor que Dios sea con cada uno de nosotros y también que cada uno estemos preparados, tengamos un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, atender a lo que Dios nos diga en esta noche, hermanos. Vamos a leer la escritura, dice la palabra del Señor, hermanos, en primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 59, dice de la siguiente manera: y que estas mis palabras que con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Vamos a hacer una oración, hermanos, que Dios nos ayude a entender el mensaje de esta tarde. Padre, damos gracias por el privilegio de poder estar ante tu presencia en esta hora. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía. Gracias también, Padre, en esta hora por cada uno de los hermanos, cada familia que se congrega para escuchar tu palabra. Gracias por cada uno. Ruego que bendiga sus almas, que el mensaje, la enseñanza de esta noche sea de gran bendición a cada uno de los que estemos escuchando el mensaje en esta hora. Gracias por esta oportunidad. En lo personal te agradezco, Señor, por darme las fuerzas y el poder compartir en esta tarde el mensaje. Te ruego que me uses como un instrumento, habla a través de mi boca y seas tú también quien reciba toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, en esta tarde, hermanos, quisiera tomar este tiempo para hablar sobre el tema la protección de Dios. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles, como dijo el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos vendrían días difíciles, días peligrosos, tiempos difíciles, hermanos, donde estaríamos viendo cosas que quizás nunca se habían visto. Hoy en estos tiempos, hermanos, estamos viendo tocante a la pandemia que se ha extendido por todo el mundo, en todas partes. Hemos visto cómo cuánta gente ha sido afectada. Hemos sabido y conocido de hermanos que se partieron con el Señor a causa de todo esto. Pues bien, quisiera hablar esta tarde, hermanos, acerca de este tema tan importante, porque a veces hay una pregunta que surge en el corazón de la gente y especialmente de aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido o algún negocio que se vino abajo, algún problema familiar o algo que no han podido resolver. La pregunta es, ¿dónde está entonces la protección de Dios? ¿Por qué Dios no nos protegió a nosotros? ¿Por qué permitió que cosas malas vinieran a nuestra vida? Así que vamos a hablar de eso en esta noche, hermanos, porque es importante conocer que Dios ha prometido en su palabra protegernos, proteger a su pueblo, proteger a sus hijos, hermanos. Pero no obstante, hermanos, vamos a analizar esto porque en muchos de los casos, hermanos, hemos visto como si Dios se hubiese olvidado de su pueblo, como si Dios estuviera lejos de nosotros, pero no es así. Vamos a verlo en esta noche, hermanos. A grandes rasgos no vamos a abundar mucho en ello, pero sí vamos a ver que hay algunas cosas que Dios ha dicho en su palabra que deben ser cumplidas para que la protección de Dios venga a nuestra vida. Yo creo que cada promesa de Dios para su pueblo, Él ha hecho promesas, hermanos, que van a ser cumplidas en su tiempo para cada uno de nosotros. Y Dios tiene un plan, un propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Siempre hay una razón del por qué suceden las cosas.
podemos conocer en la historia. Yo creo que uno de los más grandes ejemplos de sufrimiento, de dolor, de pérdida, pudiéramos hablar del patriarca Job. Dice la Biblia que Job, siendo un hombre rico, un hombre con grandes bienes, con una gran familia, Dios permitió que perdiera a todos sus hijos, que perdiera toda su hacienda, y al final perdió también hasta su salud. Así que vemos ahí que hay un propósito por el cual Dios permitió todo eso. Quizás al principio Job no lo entendió. Él al principio, la Biblia dice que le dio gloria a Dios. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así lo entendió él. Pero al pasar de los días, del tiempo, las cosas se comenzaron a complicar. Había cosas que ya él no entendía con claridad. Y de alguna manera comenzó a tratar de dialogar y quizás hasta discutir con Dios sobre el por qué. Él trataba de defenderse de una y mil maneras. Pero me gusta lo que sucede al final, hermanos, al final de la historia de ese hermoso libro de Job. En el capítulo 42 de Job, del versículo 5, Job fue el que dijo: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora me doy cuenta del por qué permitiste que me sucediera todo lo que me sucedió. Todas las cosas que vinieron a mi vida y a mi familia, ahora entiendo por qué. Tú simplemente querías que yo te conociera mejor. Yo te había oído de ti y tenía un cierto concepto de lo que era Dios, pero ahora entiendo con claridad quién es Dios, cómo opera Él, cómo trabaja en la vida de cada creyente. Y eso es, hermanos, lo que sucede en muchos de nosotros. El por qué no lo entendemos hoy, pero va a llegar un momento cuando entendamos el por qué Dios permitió aquello que sucedió, que no fue muy agradable para nosotros. Y en esta noche, hermanos, quisiera tomar ese tiempo para hablar sobre la protección de Dios. Y Dios ha prometido proteger a sus hijos, proteger a su pueblo. Y quisiera en esta tarde por lo menos mencionar 3 cosas de las cuales Dios dice que deben suceder en la vida de cada uno de nosotros para poder nosotros tener la protección de Dios. Quiero que entienda algo, hermanos. El Señor en alguna ocasión Él dijo que Él estaba tratando de protegernos como la gallina a sus pollitos. Los pollitos se protegen debajo de las alas de la gallina, su mamá, su madre. Y Dios estaba tratando a través de todos los siglos, Él estaba tratando de proteger a su pueblo. Pero así como los pollitos también se salen de debajo de las alas de su madre, así también muchas veces nosotros nos salimos de la protección de Dios. Y suele suceder que cuando el pollito se sale, el gavilán llega y se lo arrebata, se lo lleva. Eso es lo que pasa también, hermanos, cuando nosotros nos salimos de la protección de Dios. Entonces viene el diablo y hace trizas de nosotros. Viene, hermanos, y causa daño, y algunas veces daños irreversibles, hermanos. Pero en esta noche quisiera que tomáramos en cuenta estas 3 cosas que voy a mencionar, porque es necesario que el pueblo de Dios se proteja. Debemos estar protegidos en el Señor. Hay que protegernos. Bien dijo el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que estar protegidos en el Señor. Entonces Dios dice, hermanos, que Él quiere protegernos. Aquí en el versículo que leímos inicialmente, aquí está Salomón hablando, está orando y está expresando el sentir de su corazón. Y él dice aquí claramente el por qué él va a mantener su oración delante de Dios. Dice: y que estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche. Él está hablando acerca de la importancia de mantener una relación íntima con Dios en oración. ¿Y por qué él hace esta mención? Dice: para que él, o sea, Dios, para que Dios proteja la causa de su siervo. Aquí Salomón está expresando la importancia de la protección de Dios. Necesitamos la protección de Dios, hermanos. No podemos ir por el mundo, caminando por este mundo lleno de tinieblas y lleno de maldad, en medio de los lobos rapaces, hermanos, sin la protección de Dios.
Necesitamos la protección de Dios en nuestras vidas. El diablo ya ha hecho arrastre, hermanos, de muchas personas que se desprotegieron, que quisieron caminar solos, quisieron hacerlo a su manera y no se puede así. Necesitamos que Dios sea por nosotros, hermanos. En esta noche quiero comenzar diciendo, hermanos, algunas de las cosas importantes sobre dónde y por qué o a quién, sobre quién cae la protección de Dios. En primer lugar, hermano, la protección de Dios es para los que le sirven. Dios no es mala paga, siempre lo decimos. Él paga bien. Y si pudiéramos hablar del pago de nuestro servicio a Dios, como la protección de Dios, no, eso no tiene valor, hermano. O sea, no tiene precio, mejor dicho. O sea, ser protegidos por Dios, hermanos, es yo creo que el pago más grande, más alto de Dios para nosotros. Contar con su protección, contar con su presencia en nuestra vida, hermanos. El diablo huirá de vosotros, dijo Pedro, si nosotros resistimos, nos aferramos, nos quedamos firmes en el Señor, entonces el diablo huirá de vosotros. No podrá, hermanos, seguir haciendo de las suyas. Así que es importante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para contar con la protección de Dios? En primer lugar, necesitamos servir a Dios. Dios protege, hermanos, a los que le sirven. En el libro de Isaías, quiero que vaya ahí, por favor, y veamos un versículo también. Mira lo que dice acá, por favor. Isaías, capítulo número 54. Vamos a buscar ese capítulo en el libro de Isaías, el versículo 17. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías 54, 17. Toda herramienta que fuere fabricada contra ti. Quiero que noten esto, hermanos. Dice que toda herramienta, todas las armas que se fabriquen contra ti, no prosperarán. Y tú condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Estas dos cosas Dios promete para quienes le sirven. Por eso dice el texto enseguida, hermanos, dice: esta es la heredad de los siervos de Jehová. Todos los que sirven a Dios, hermanos, tienen esta promesa de parte de Dios, que nada les tocará, nada les causará daño. Dios los va a proteger, hermanos. El escudo de Dios está por nosotros. Dios está ahí, hermanos, para cuidar y proteger de cada uno de sus siervos. Ahora quiero que entendamos, me gusta la palabra siervo, porque muchas de las veces nosotros a veces confundimos los ministerios. Cuando hablamos de ministerios, el ministerio pastoral, los evangelistas, los misioneros, los maestros, cada uno tiene un ministerio distinto. Pero cuando hablamos de siervos, hermanos, ese ministerio nos iguala a todos. Todos, quizás no todos podemos ser pastores, a lo mejor no todos podemos ser evangelistas, quizás no todos vamos a poder ser misioneros o maestros o cantantes o músicos, pero sí todos podemos ser siervos. Me gusta esa palabra porque aquí nos iguala a todos. El privilegio de la protección de Dios es para todos aquellos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, toda persona que sirve a Dios. Hermanos, Dios le hace la promesa de que lo va a proteger. Va a haber una protección de Dios. Y cuando en algún momento surja algo contrario a su vida, alguna ocasión que tenga alguna pérdida de algo, hermanos, es porque Dios está mostrándole algo a esa persona. Es porque Dios está tratando con esa persona para mostrar su poder, su gracia, todo lo que Él puede hacer en la vida de todos aquellos que han confiado en Él, que no dejan de servirle. Hermanos, qué bueno es cuando nosotros confiamos en nuestro Dios de esa manera. Le seguimos sirviendo. No importa, hermanos, si algunas ocasiones hemos tenido sufrimiento, hemos tenido dolencias, hemos tenido enfermedades, habremos tenido pérdidas. Algunas veces habremos sufrido el robo de nuestros bienes, pero no importa, todavía nosotros seguimos confiando en nuestro Dios y le seguimos sirviendo. Servimos a Dios, hermanos, porque Dios merece nuestro servicio. Y Él, a cambio,
promete protegernos para que ninguna cosa mala nos toque. Así dice la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, podemos ver que la protección de Dios también es para los que le obedecen, aquellos que están dispuestos a obedecer al Señor. Una de las cosas más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que sin duda alguna quedó enmarcada en las páginas de la Biblia, fue su obediencia terrenal. Como hombre aquí en la tierra, dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice la santa palabra de Dios. Así que es importante considerar, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo en un ejemplo de obediencia. Pero quiero que vea un versículo, hermanos, en el capítulo número 10 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, vamos al Nuevo Testamento. Busquemos el capítulo 10 y el versículo 4 y 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios no nos ha mandado a pelear con armas humanas, con las armas carnales, como dice Pablo. Ahora, yo entiendo que hay algunas personas que están a favor de las armas y que les gustan las armas. Conozco pastores que no se mueven de un lugar a otro, no viajan en ninguna parte si no llevan su arma. Algunos traen una 45, una 38 o cualquier arma. Les gustan las armas. Y qué bueno que sepan manejarlas y que tengan el cuidado de saber usarlas. Pero hay una cosa importante, hermanos. Personalmente yo no manejo armas. Yo soy de las personas que no creo que necesito un arma carnal, como dice Pablo, porque nuestras armas son de otro tipo. Nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que una 45, que una 38 o cualquier calibre que usted tenga. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Lea el texto, hermanos, ustedes que les gustan las armas. Además de todo, las estadísticas dicen que ha habido más muertes en hogares, en familias donde hay armas. Las armas son peligrosas. Ha habido accidentes donde de pronto se disparó un arma y mató a alguien en la casa, en la familia. Ha habido niños que han matado a sus padres con las armas que ellos dejaron por ahí. En fin, así que no estoy aquí dándole promoción a las armas, ni tampoco restando la importancia. Yo creo que cada quien es libre de elegir si carga arma o no carga arma. Es cosa de cada quien. Pero yo creo que cuando hablamos de las armas de un cristiano, tenemos que irnos a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Quién me defiende? ¿Quién es mi protección? ¿Por qué razón un hombre carga una arma? Le pregunté a una persona por qué carga armas, por qué anda armado, y dijo, pues nunca sabe uno tiene que estar protegido para protección. Entonces estamos desligando la protección de Dios y protegiéndonos nosotros. Yo creo que los cristianos debemos aprender a confiar en el Señor, hermanos. Confiar en Dios. Hoy en día tenemos aquí en Estados Unidos, yo no sé que si sucede lo mismo en otros países, pero aquí en Estados Unidos, en muchas de las iglesias, los ujieres y algunos de security en la iglesia vienen a la iglesia armados. Están armados, traen su arma ahí encubierta. ¿Y cuál es la razón? Para proteger cualquier ataque que suceda, porque estamos viendo tanta gente, hermanos, violentando la obra de Dios, violentando a la iglesia. Han entrado a la iglesia y han hecho masacres en los templos, hermanos, en diferentes iglesias. Y a raíz de eso, algunas iglesias han optado por tener hermanos armados en la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿qué van a hacer con el arma si alguien entra haciendo eso? Van a tener que disparar. Y también van a tener que hacer lo que aquel que vino al templo a hacer. Aquel vino a matar, ellos van a tener que matar también. Por eso dice Pablo aquí, aclara el punto. Hermanos, nosotros no tenemos que estar armados. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino más bien son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El verso 5.
destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a qué, hermanos. El texto dice al final, dice aquí el apóstol Pablo, que todo lo que hace nuestras armas, las armas que nosotros tenemos con las que debemos de luchar, nuestras armas, dice que estos vienen cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Aquí se trata de obedecer a Cristo, no a las leyes terrenales, no a las ideas del hombre, no a los pensamientos que nosotros tengamos, sino a la obediencia a Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Mete tu espada, Pedro, métela. ¿Tú no crees que si yo quisiera, le pudiera pedir a mi Padre que mandara una legión de ángeles para defenderme? ¿Tú crees que Él no lo haría? Pero este no es el caso, hermanos. Dios no nos llamó, el Señor Jesucristo no mandó a Pedro a que fuera y acabara con todos los soldados que vinieron a prenderle. Más bien le recriminó lo que hizo. Y además de eso, dice la Biblia que arregló el mal que Pedro hizo con su espada. Porque dice que le cortó la oreja a uno de los hombres que andaba ahí. Y el Señor se la colocó una vez más. Así que vemos, hermanos, claramente que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Y Dios dice, yo te voy a proteger si es que tú me obedeces. Si me obedeces, yo te protejo. Si te quieres defender tú mismo, entonces éntrale, porque vas a tener problemas. Y Pedro tuvo graves problemas. Si usted conoce la historia, dice la Biblia que Pedro negó a Cristo 3 ocasiones seguidas. Trató de defenderse él mismo. Y esa no era la manera como tenía que hacerlo, hermano. La protección que cada uno de nosotros necesitamos es la protección de Dios. No es nuestra habilidad. No es, hermano, lo que nosotros podamos hacer. Ni siquiera las artes marciales que usted sepa y maneje bien. Lo que usted necesita es la protección de Dios. Como cristianos, hermanos, el Señor promete proteger a aquellos quienes lo obedecen. Por eso dice Pablo, no necesitamos de armas carnales. Todo lo que necesitamos es sujetarnos a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo como Cristo dice. Hagámoslo como Él nos enseñó, y la protección es garantizada de parte de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Si alguien te hiere en tu mejilla derecha, ¿qué dijo el Señor? Ponle también la otra. Si alguien te obliga a ir y cargar una milla, llevando una carga por una milla, ¿qué dijo el Señor? Ve con él 2. Así es como dice el Señor, hermano. Son cosas completamente distintas a lo que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a hacer. Así que en esta noche, hermanos, tomemos en cuenta el por qué debemos de obedecer. Hay que obedecer lo que dice la Escritura, no lo que digamos nosotros, sino lo que dice el Señor Jesucristo. Hay que reunir, como dice aquí, cautivar todo intento a la obediencia de Cristo. Hay que obedecer al Señor Jesucristo. Si lo hacemos así, entonces Dios se encargará de protegernos a nosotros. Por eso, hermanos, la protección de Dios primeramente es para los que le sirven. Segundo lugar, es para los que le obedecen. Y en tercer lugar, hermanos, la protección de Dios es para los que se visten de toda la armadura de Dios. No parte, sino de toda la armadura de Dios. Quiero que vea esa cita, hermanos. Está en la carta de Pablo a los Efesios. Sin duda alguna, posiblemente usted ha escuchado sobre esto. Capítulo 6, comenzando con el versículo 10. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios hasta el versículo 13. Mire, porque dice Pablo aquí, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Nuevamente, hermanos, aquí el apóstol Pablo hace referencia del poder de Dios para protección nuestra. ¿Dónde debemos de confortarnos? ¿Qué es lo que debemos nosotros de buscar? El poder de Dios. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia, en el poder de su fortaleza. Número 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Noten estas palabras. Pablo recomienda, le dice a los cristianos que se vistan de toda la armadura. No parte de ella, sino toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Muchos cristianos viven zarandeados. Como se acuerdan de Pedro, hicimos mención de él en el punto anterior. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo habló con Pedro a solas y le dijo: Pedro, quiero decirte algo. Te lo digo para que no te tomes de sorpresa. Pero el diablo ha venido a mí para pedirme permiso para zarandearte, Pedro. Quizás Pedro no lo tomó muy en serio. A lo mejor no lo tomó muy en cuenta las palabras del Señor, porque horas más tarde el diablo lo zarandeó, hermanos. Y esto es lo que el diablo quiere hacer con cada uno de nosotros. Zarandear quiere decir que nos va a traer, hermanos, trapeando el piso. Es lo que quiere hacer el diablo. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él no quiere nada bueno para nosotros. Todo lo que el diablo quiere hacer es destruirnos. Quiere detenernos como cristianos, quiere detenernos en el conocimiento de Dios, en el crecimiento espiritual. El diablo quiere, hermanos, estancar la obra de Dios. Él quiere que los cristianos pierdan su testimonio. Así es como el diablo quiere traernos. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que Dios nos ha dado una armadura que nos protege, nos cuida. Hace unos días estaba viendo un documental acerca de los leones. Los leones, pues lógicamente usted entenderá que se alimentan de otros animales. Los cazan y se los comen, se alimentan de ellos. Pero se encontraron con un armadillo. Y aunque trataron de comérselo, no se lo pudieron comer. Porque el armadillo traía una armadura que no penetraban los dientes. Y la verdad que no hallaban cómo morderlo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos pongamos toda la armadura, porque el león, el diablo, como león rugiente, dice la Biblia, anda alrededor nuestro. Así como vi en ese documental, cómo el león andaba alrededor de aquel armadillo, tratando de buscar la manera de cómo poderlo matar. Así anda el diablo alrededor nuestro, buscando a quien devorar. La palabra devorar quiere decir se lo quiere comer. Es lo que quería hacer el león con el armadillo. Pues bien, hermanos, Dios dice: si tú no te pones la armadura, no esperes que Dios te proteja, porque yo te estoy dando lo que tú necesitas para que puedas caminar diariamente contra las acechanzas del diablo. El diablo va a seguir acechando, va a seguir intentando, y si tú no tienes toda la armadura, vas a estar corriendo grave peligro, hermanos. Lamentablemente hemos visto a través de los tiempos, hermanos, cuántos cristianos que por mucho tiempo eran buenos cristianos, que tenían un buen testimonio, que vivían para Dios, ganaban almas, servían al Señor. Algunos tenían ministerio y algunos hasta eran pastores, y sin embargo se descuidaron. No se pusieron la armadura, toda la armadura, y cuando menos se acordaron, el diablo les dio un zarpazo y los zarandeó y los tiró al suelo, y comenzó a hacer grave daño en su vida. Les hizo mucho daño, no solo a su propia vida, sino a la vida de su familia y la vida de muchas otras personas que los tenían en alta estima. Por esa razón dice el apóstol Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es importante entonces que nosotros podamos, hermanos, mantenernos firmes en el Señor. Versículo número 12. Mire lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestros adversarios no son los vecinos, no son nuestros compañeros de trabajo, ni siquiera nuestros amigos, la gente que se rodea de nosotros diariamente. Nuestra lucha, hermanos, dice el versículo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Estos son los verdaderos enemigos nuestros, hermanos. Por esa razón necesitamos ponernos de toda la armadura de Dios. Es necesaria la armadura en la vida del creyente. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes habiendo acabado todo. Mire usted
Qué bendición es cuando el pueblo de Dios, después de una lucha, de una gran batalla, puede venir con su bandera en lo alto, ondeando su bandera en lo alto, hermanos, en señal de victoria. Terminamos el día, terminamos la batalla, terminamos la lucha, pero vencimos, ganamos, hermanos. Pero ¿cuántos cristianos su bandera está a media asta? ¿Por qué? Porque sufrieron derrotas, sufrieron bajas. Y esto es a causa de que no se han puesto toda la armadura de Dios. Es necesaria la armadura de Dios. El versículo siguiente dice así, hermanos. Versículo 14, quiero leerle también este. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Aquí está la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, hermanos. Hay que vestirnos, hay que ponernos firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, el cinto de la verdad, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, toda la armadura. Todo creyente debe estar bien armado, debe estar bien equipado, hermanos. Y esto no es por causa, si alguien no está bien equipado, no es por causa de Dios. No es porque Dios no nos haya dado todo lo necesario. Yo creo que cuando el cristiano, hermanos, cae en tentación, cae en pecado, la razón principal es porque esa persona se ha descuidado de no usar toda la armadura de Dios. Tenemos que comprender, hermanos, entonces, que el cuidado de Dios, la protección de Dios, es principalmente, hermanos, para aquellos que le sirven. Hay que servir a Dios. Necesitamos servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Hay mucho por hacer en la obra de Dios. Si usted no está ocupado en la obra de Dios, el diablo se va a encargar, hermanos, de desviarlo, de jalarlo hacia el pecado. Así que hay que ponernos, hermanos, en las manos del Señor, dispuestos a servirle a Dios en lo que Él quiera. En segundo lugar, hermanos, vimos también que la protección de Dios no solamente es para los que le sirven, sino también para los que le obedecen. Debemos ser obedientes, hermanos. Y no solamente cuando nos están mirando, sino aún cuando nadie nos ve, simplemente porque sabemos que al que obedecemos es a nuestro Dios. La obediencia de cada uno de nosotros a cada uno de sus mandamientos es de suma importancia. Y Dios, hermanos, está viendo desde el cielo a cada creyente, a cada uno de sus hijos, cómo y de qué manera le obedecemos nosotros. Así que es importante el obedecer a nuestro Dios, porque de ahí viene nuestra protección. Y por último, debemos, hermanos, ponernos toda la armadura de Dios. No podemos vencer en la lucha diaria, hermanos, que todos tenemos, si no nos colocamos toda la armadura de Dios. Hay que vestirnos con lo que Dios nos dejó. Es importante la protección de Dios, pero Él ha dicho que es necesario que nosotros tomemos la armadura. La armadura está ahí, pero es necesario que nosotros la tomemos, y no va a servir de nada si la tomamos y no la aplicamos a nuestra vida. Así que en esta noche, hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros podemos contar con la protección de Dios? Mantengamos un corazón ante el Señor, un corazón de siervos, un corazón servicial, un corazón obediente y un corazón dispuesto a colocar en su vida toda la armadura de Dios, para que podamos nosotros contar con la protección de nuestro Señor, hermanos. No se olvide que vivimos en los tiempos, hermanos, difíciles, en los días peligrosos, hermanos. Estamos viviendo en los tiempos donde necesitamos contar con la protección de Dios, cada uno de nosotros. Como padre, yo deseo y anhelo la protección de Dios para mi familia. Deseo que Dios bendiga y cuide de cada uno de mis hijos. Pero es necesario que cada uno de ellos mantenga un corazón servicial, mantenga un corazón de obediencia, y que cada uno se coloque la armadura de Dios para que Dios los proteja. En esta noche, hermanos, vayamos a nuestro Dios. Dejemos que Dios trabaje en nuestros corazones. Ya estamos, hermanos,
en la recta final, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo, hermanos, quizás, por así decirlo, hermanos, la última milla. Y el Señor viene pronto. El Señor Jesucristo prometió venir por su pueblo, venir por su iglesia. Y nosotros debemos estar prevenidos. Así que necesitamos llegar al final con la protección de Dios. Inclinemos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para concluir con una oración esta noche. Padre Dios, damos gracias una vez más por este gran privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Entendemos, Padre, que la protección de Dios para cada uno de sus hijos es de suma importancia. No podemos avanzar si no nos protege, Señor. Necesitamos tu protección como lo has hecho, Señor, hasta el día de hoy. Pero Padre, qué importante es que cada uno de nosotros comprendamos, Señor, que si somos siervos, si somos obedientes y traemos la armadura de Dios puesta en nuestra vida, la protección de Dios es garantizada. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a mis hermanos quienes han escuchado el mensaje. Ruego por cada familia, por cada uno de los integrantes de las familias de la iglesia. Pedimos, Señor, por quienes a la distancia, Señor, escuchan también los mensajes, que estés con cada uno también, Señor. Obra en sus vidas, en sus corazones. Ayúdales, Señor, a seguir fieles y confiados en tu protección. Gracias por todo. Todo está en tus manos. Guárdanos, Señor, de todo mal y ayúdanos a seguir adelante. Pues todo lo pedimos dándote las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén.